La casa olvidada de Olokun, audiolibro. Sigue nuestro canal en YouTube, Aprende Yoruba, donde estaremos subiendo más audiolibros. Primera parte, La casa olvidada de Olokun, el agua primordial. El agua de los océanos que cubre las 3/4 partes de nuestro planeta. El agua que ocupa las 4/5 partes de los cuerpos humanos. El agua en la que vivimos 9 meses antes de nacer. El agua hecha de oxígeno e hidrógeno. El agua madre, de donde nació la vida toda. El agua indispensable para la conservación de las especies. Esa es Yemayá, adorada en varios continentes. La que viste de azul y es Madre amantísima, Madre universal. Yemayá o Yemaya, la madre de los peces, con ese nombre los Yoruba que fueron esclavizados y traídos a América, nos dieron a conocer uno de sus ancestrales Orisa. En Nigeria Yemayá es un río, pero al trasladarse su culto a otras latitudes geográficas se le identificó con el mar. Sus mitos, cargados de poesía, son diversos y variados, pues dependen del avatar o el camino con que se trate. El mar tiene características muy peculiares. Hay en él mareas bajas y altas, corrientes con temperaturas diversas. Es un espacio en el que se originan tormentas y ciclones, que posee remolinos, en sus fondos hay montañas y volcanes, riquezas minerales, ciudades sumergidas, barcos hundidos con innumerables tesoros. El mar es además un lugar donde florece la vida vegetal y animal. En su superficie sobreviven aves y es también utilizado por el hombre para la navegación. De acuerdo con estas peculiaridades se identifican los caminos de la orisa de las aguas. Para algunos, los caminos, avatares o advocaciones de Yemayá son 7, otros sostienen que son 21. Entre los más importantes se encuentran, Aoyo, la poseedora de todo el dinero de los fondos oceánicos, Asesu, dueña de la espuma de las orillas, la que ama a los cisnes, una de las hijas preferidas de Olokun y que también se localiza en caños y letrinas, Oro, la que dirige a los que han muerto en el mar, Asabá, la dueña del ancla y la cadena de hierro, Okute, la que fue mujer de Ogun y usa una cadena de cobre con las herramientas que éste le regaló, Mayalewo, que vive en el medio de los océanos, en el lugar donde se cruzan 7 corrientes, Aganá, mujer furiosa a la que se le atribuye el hundimiento de ciudades enteras y que estuvo casada con Orisa Oko, Ataramawa, la que cubre con la vegetación marina los tesoros sumergidos, y Bugunle, la que vive en los sedimentos de las orillas marinas, y Butimbu, el remolino, y Buconla, la que diseña navíos, y Buiña, la dueña del fuego y los volcanes marinos, y Buayipo, la de senos grandes que vive en las arenas de los ríos, Ogunasomi, la superficie del mar. Yamase, la madre de Sangoe y Buodo, la dueña del añil. Algunos mitopoemas sostienen que Yemayá es la misma Yemu, madre de todos los orisas y esposa de Olofi. Pero como quiera que sea, todos los religiosos afirman que Yemayá es una de las más importantes orisas en el panteón Yoruba. En Cuba se ha hecho una identificación muy fuerte entre Yemayá y la Virgen de Regla. El origen de la Virgen de Regla se remonta a los primeros siglos de nuestra era, cuando el cristianismo se extendió por la costa norte de África. Agustín, el obispo de Hipona, también conocido como el africano, que vivió entre los años 350 y 436, tuvo la revelación de que debía ser una imagen de la Virgen María en cedro, para que su color fuera semejante al de los habitantes del lugar en el cual él había nacido. El obispo, que sería canonizado y considerado como uno de los 4 padres de la Iglesia, mandó construir esa imagen sobre la cual se tejerían, posteriormente, múltiples leyendas. Cuentan que en el año 453, uno de los seguidores de las enseñanzas del santo llamado Cipriano, huyendo de la invasión de los vándalos, embarcó hacia España con la imagen de la Virgen y que en el camino por el mar,
tuvo que enfrentar una tormenta de la cual salió milagrosamente ileso, lo que se le atribuyó a la Virgen, razón por la que se le conocería como la patrona de los marineros. En el convento de seguidores de San Agustín, en la ciudad de Chipiona, a la imagen se le puso en las manos un manuscrito con las reglas de la orden y su nombre se convirtió en Virgen de la Regla o Virgen de Regla. En el antiguo poblado indio de Guaycanamar, que se ubicó en una de las márgenes de la bahía de La Habana, desde 1687 se adoraba a la Virgen de Regla en un cuadro pintado al óleo. A los africanos que trabajaban en el puerto no les fue difícil una similitud entre la Virgen católica y la orisa yoruba, ya que ella viste de azul, el color de Yemayá, y tiene en sus brazos al niño Jesús, lo que evidencia su condición de madre, tal como Yemayá. Ese lugar hoy es el municipio de Regla en La Habana. En la actualidad los 8 de septiembre y también los días 8 de cada mes, muchísimas personas cruzan la bahía con flores y otras ofrendas para la Virgen. Su popularidad como Yemayá también ha llegado a los diversos países por los que se ha extendido la santería cubana, los Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y Colombia, entre otros. Los colores azul y blanco identifican a Yemayá. El color azul simboliza la confianza, la reserva, la armonía, el afecto, la amistad, la fidelidad y el amor. El color blanco es la luz que se difunde, expresa inocencia, paz, la divinidad, la estabilidad absoluta, la calma y también la armonía. Yemayá viste de azul porque ese es el color del mar debido al reflejo del cielo de nuestro planeta y también dentro de las herramientas o figuras de plomo que se incluyeron en su fundamento se añadieron una luna y un sol, debido a que esos astros se reflejan en la superficie del mar. A la orisa, se le relaciona con toda la fauna marina, peces, hipocampos o caballitos de mar, estrellas marinas, medusas y también con la serpiente. Además, con toda la fauna que vive en la superficie del mar, patos, pelícanos, gaviotas, gansos y otros. Para los Yoruba la serpiente es como un seno grande que nutre a los hijos, como veremos más adelante, porque ellos también adoran al ofidio como es Uimale o Esumale, el arco iris, un orisa femenino, al que según dicen, aún se le rinde culto en los pueblos de Perico y Colón en la provincia de Matanzas. La serpiente fue adorada como un animal sagrado por los daomeyanos o arará como se les nombró en Cuba, originario del actual Benín, y también por los congos y sus descendientes que practican la religión que se conoce como regla de Palo Monte. Desde épocas muy remotas los ofidios fueron adorados como símbolos de la fertilidad, símbolo presente en casi todas las mitologías, que es vinculado a la fecundidad, la tierra, la fuerza productiva femenina, el agua y la lluvia, por un lado, y con el hogar doméstico, el fuego, especialmente el celeste, y el principio fecundador masculino, por otro. Representaciones que datan de finales del Paleolítico Superior y el reflejo del culto a la serpiente en las regiones de los pueblos de África, Asia, América y Australia, permiten formarnos una idea de las etapas tempranas del desarrollo de la imagen de la serpiente. 5.5 Árbol del Mundo, Diccionario de Imágenes, Símbolos y Términos Mitológicos, p. 412. En todos los casos se ha respetado la ortografía y redacción de estilo de los autores citados. N. Dele. Para los congos que llegaron a Cuba en condición de esclavos, el majá de Santa María, que es la especie de ofidios más abundante en el país, fue considerado como madre de agua, una de las divinidades que se ha identificado como Yemayá. Este mito de madre de agua pasó a las creencias populares de nuestro país y se unió también con la de los aborígenes que tenían en Yara una divinidad similar. Yara aparece entre los mitos amazónicos de Brasil como una mujer mitad humana y mitad anfibio,
que vive en los ríos y que por las noches sale en busca de amantes humanos a los que seduce y luego mata. También entre los aborígenes de Venezuela, Yara es una divinidad que, en ocasiones, suele decirse que es María Lionza, mítica diosa india a la que se rinde culto en una religión autóctona de ese país, como se ha dicho. Yara, la madre de agua, se amalgama con Yemayá y la Virgen María. 6. El nombre de Yara suele aparecer con alguna frecuencia en la toponimia de América Latina. Uno de los estados de Venezuela lleva el nombre de Yaracuy, en lugar de Yara. En Cuba, Yara es un poblado de la región oriental, donde los españoles quemaron en la hoguera al cacique Atuey, quien ofreció fuerte resistencia a la presencia colonialista. En el siglo XIX, en ese mismo lugar, Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos y dio inicio a la Primera Guerra de Independencia de Cuba en el año 1868, llamada la Guerra de los 10 Años. Yara es un lugar indisolublemente ligado a nuestra historia. 6. Panorama de estudios afroamericanos. Angelina Pollack-Eltz, p. 34. Entre los creyentes de la regla de Osa, santería o religión yoruba, se considera que Olokun es una Yemayá muy vieja. Pero dejemos que sea la voz de un creyente la que nos explique, ¿quién es Olokun? Es la Yemayá mayor, madre de las profundidades, no se asienta en la cabeza de nadie porque es el mar mismo. 7. Panteón Yoruba. Conversación con un santero, Argelio Frutos, p. 84. Los Egbado, uno de los grupos más numerosos entre los africanos traídos a Cuba, es, como se sabe, el de los Yoruba, que hoy forman un conglomerado de 20 millones de personas dentro de la República Federativa de Nigeria. A ellos se le debe la presencia de una de las religiones más populares en nuestro país, la regla de Osa o santería. El asentamiento de grupos de esa procedencia en las provincias de Mayabeque, Artemisa, La Habana y Matanzas contribuyó a que su cultura echara raíces en la formación del etno cubano. Numerosos son los aportes que esta cultura, que fue de los dominados y oprimidos, ha hecho a nuestra idiosincrasia. La civilización yoruba tuvo su apogeo entre los siglos BC. Su cultura floreció en numerosos reinos del territorio de la actual Nigeria. A finales del siglo XVIII y como resultado de intrigas por el poder y de constantes guerras con sus vecinos daomeyanos, Nupes y los Yoruba de la ciudad de Ilorin, que se habían islamizado, comenzó su decadencia. La capital del imperio Yoruba, Oyo, en 1835 cayó en manos de los islámicos capitaneados por Usman Dan Folio, y tuvo que mudarse 200 kilómetros hacia el sur. 5 años más tarde lograron liberarse, pero ese fue el comienzo de interminables guerras civiles que sirvieron de preludio a la penetración colonial inglesa en lo que hoy es Nigeria. En la actualidad, esta etnia habita en la zona suroccidental de Nigeria, el centro-sur de Benín, y también se localizan asentamientos importantes en Togo, Ghana y Sierra Leona. Como resultado de la expansión de la industria azucarera en Cuba a finales del siglo XVIII, se requirió de mayor cantidad de mano de obra esclava. 8. Cerca de 16 grupos y subgrupos yoruba arribaron cautivos a Cuba y también a Brasil y otros lugares del Caribe. Entre ellos, los Oyo, los Sillesa, los Ife, los Egbado y otros. Muchos de estos grupos comenzaron a ingresar a nuestro país en la primera mitad del siglo XIX. 988. Durante el Six varios factores llevaron a la extinción paulatina de la trata africana, entre los que se pueden destacar, la ofensiva antiesclavista desarrollada por Gran Bretaña entre los años 1833 y 1840. El segundo tratado contra el tráfico de esclavos entre España y Gran Bretaña, en 1835, y la Ley Española de Represión del Tráfico Negrero, de 1845. A lo anterior se sumó el triunfo revolucionario de Francia, en 1848,
El Tratado Lyon-Seward, firmado entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, y la proclamación de la abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln, el 1 de enero de 1863. A pesar de lo anterior, podemos afirmar que durante el siglo XIX continuaron entrando esclavos a Cuba, pero su número se redujo considerablemente. Léase, Historia de Cuba 1492-1898. Formación y liberación de la nación. Eduardo Torres Cuevas y Oscar Loyola Vega. N. Dele. 9 de 1863 a 1867. Solo entraron en Cuba 8.700 esclavos. Si bien es cierto que hubo entrega de negros hasta 1873, esta no fue cuantitativamente importante. Según los cálculos utilizados, entre 1763 y 1867, período de mayor desarrollo de la trata de africanos, se introdujeron en la isla un total de 805.465 esclavos. Ver, Eduardo Torres Cuevas y Oscar Loyola Vega, Historia de Cuba 1492-1898. Formación y liberación de la nación, p. 159. N. De la E. El grupo Yoruba Egbado salió de la ciudad de Ife en el siglo XIII y durante 2 siglos no logró establecerse definitivamente en ningún sitio. Sobre ellos, a los que también se les ha denominado Egba, Egua, Eguado, Egua, se ha dicho que, entre 1810 y 1830 quedaron destruidas las ciudades y aldeas Egba debido a guerras intestinas entre unas y otras. Debilitados de este modo, los Egba no pudieron detener la ola migratoria de refugiados procedentes de Oyo ni el ataque combinado de Ife, Ijebu y Oyo, luego de la destrucción de Ou. Tales circunstancias bélicas pusieron en marcha migraciones Egba en dirección sur, dando lugar a la formación de Abeokuta, Lit. Sobre las rocas, alrededor de 1830, en las alturas rocosas que dominan río Ogún. Superíndice 1010. Notas para el estudio etnohistórico de los esclavos Lucumí de Cuba, Rafael L. López Valdés, p. 327. Otro autor aclara, alrededor de 1830, la mayoría de los Egba se estableció en un área cercana a Olumo Rock. A este lugar le dieron el nombre de Abeokuta, que literalmente significa el pueblo al pie de la roca y es actualmente la capital del estado de Ogún, situada a unos 100 kilómetros de Lagos. Olumo Rock es una roca de granito cuyo punto más alto está alrededor de 137 m sobre el nivel del mar y además de ser adorada por sus pobladores se convirtió en un foco turístico. La gente Egba la venera porque fue el lugar donde encontraron refugio ante los ataques de sus enemigos y gracias a ella se puso fin a su andar errante y a la lucha por su propia existencia. Ellos han considerado a Olumo Rock como un altar o santuario y allí hacen diferentes sacrificios a los dioses. Olumo significa Dios ha puesto fin a nuestro vagar. Los Egbado Egba deben de haber comenzado a llegar alrededor de esa fecha a nuestro país en calidad de esclavos y como todos los grupos de africanos que llegaron en iguales circunstancias, trajeron consigo sus creencias y sus dioses. Por nuestros días el panteón Yoruba ha sido profusamente divulgado. Sus orisas, como le llaman a sus divinidades, son conocidos como el Egua, Ogún, Ososi, Sangó, Yemayá, Osun o Batalá, pero el panteón se compone de más de 400 divinidades, las que son consagradas con rituales de gran complejidad y que exigen de la Iyalosa y del Babalosa esfuerzos y sacrificios poco comunes. Sin embargo, hay algunas divinidades que solo se reciben y que el aleyo, profano, las tiene en su poder para adorarlas y recibir sus energías. Tal es el caso de Olokun. Olokun fue una divinidad traída por los Egbado, según se cuenta por la tradición oral. Fue una mujer nacida en África y conocida como Ma Monserrate González,
hija de Sango, Alawana, la africana de Matanzas, Ovatero y como le dicen los viejos babalosas matanceros Apoto. ¿Qué quiere decir la primera que reinó? Fue quien dio a conocer en la ciudad de Matanzas esta deidad africana. Para los Egbado Olokun es una deidad femenina que vive en el fondo del océano, es la dueña de las profundidades del mar, madre de Yemayá. Nos refiere la oralidad matancera que la mencionada señora había viajado a África de donde trajo Olokun y el juego de tambores rituales Egbado consagrados en especial para los toques a esta deidad y nombrados como los tambores de Olokun. Aunque los Egbado tenían a Olokun como una deidad femenina, la identificación sexual de la divinidad yoruba ha sido motivo de una gran controversia. En este sentido se han realizado investigaciones de campo, como la de Rosa María Lahaye y Rubén Sardoya, quienes arribaron a importantes conclusiones en su libro Yemayá a través de sus mitos. El resultado es que entre los santeros, babalaos y otros creyentes encuestados, algunos opinan que Olokun es hija de Yemayá, otros que es la madre, algunos que es Yemayá transfigurada, unos que es mujer y otros que es hombre o que es un avatar de Yemayá. Por su parte, Natalia Bolívar en su libro Los Orisas en Cuba, dice que es andrógino, aunque es indefinido, y Rómulo La Chatañere afirma que es uno de los caminos masculinos de Yemayá. La santería cubana, también conocida como regla de Osa, religión Lukumi, religión yoruba, resultado de las adaptaciones que sufrieron en Cuba las creencias traídas por los yoruba de la actual Nigeria, fundamentalmente en el siglo XIX, puede separarse en dos grandes campos, las iyalosas y los babalosas, madres y padres de santo, que forman el grupo más numeroso con principios inclusivistas, ya que no se excluye a nadie que quiera iniciarse como santero, y los babalaos, sacerdocio dedicado a la adivinación e integrado solo por hombres a los que se les exige una probada reputación. El culto a Ifá, como también se le dice a los que se dedican por exclusivo a la adoración de Orula, es considerado como un sacerdocio mayor. En casi todas las oportunidades los babalaos han sido iniciados como santeros y luego pasan a Ifá. Para el primer grupo, Olokun es una deidad femenina, ya que sus miembros continúan la tradición de los Egbado. No obstante, para los babalaos, se trata de una divinidad masculina atendiendo, según ellos, a los secretos traídos de la misma Nigeria. En su libro Lukumi, religión de los Yoruba en Cuba, Sikh, Carlos Canet nos refiere lo siguiente: Olokun es una de las deidades nacidas del cuerpo de Yemayá. Olokun significa Señor del mar, por lo que sus devotos son mayormente los que de una u otra manera encuentran el sustento en el mar, como los pescadores y los marineros. En la ciudad de Lagos, capital de Nigeria, Olokun es venerado por estar la capital situada en los alrededores de la bahía de Lagos. La playa Victoria, en Lagos, es lugar preferido por los devotos de Olokun, efectuándose a menudo, allí, ceremonias en honor al dios. Las ceremonias tienen su principio temprano en la mañana y comúnmente continúan hasta entrada la noche. Los hombres acostumbran vestir los colores del dios, que son el negro y el azul oscuro. Las mujeres gustan usar el color de la esposa de Olokun llamada Olokunsu, que es el blanco. Superíndice 1 Superíndice 1 11 Lukumi. Religión de los Yoruba en Cuba, Carlos Canet, p. 81. Sin embargo, Heriberto Feraudi, que vivió durante años en Nigeria como embajador de Cuba, afirma que, hay quienes dicen que fue un hombre, otros alegan que fue una mujer, prevaleciendo este último criterio. Superíndice 1 cuadrado. 12 Yoruba. Un acercamiento a nuestras raíces, Heriberto Feraudi Espino, p. 198. Según el investigador cubano Rogelio Martínez Furé, Yemayá fue convertida en dueña del mar desplazando o subordinando a uno de sus caminos al poderoso / poderosa Olokun, divinidad del océano,
Orisa hombre para la tradición Bini/Edo, y mujer, para la mayoría de los Yoruba. Ambas tradiciones se conservan en Cuba y a veces se yuxtaponen. Superíndice 1 Cubo 13 Brisnas de la Memoria, Rogelio Martínez Furé, Editorial Letras Cubanas, 2005, p. 111. Resulta necesario referirse a algunas de las peculiaridades de Olokun. El fundamento de esta deidad que entregan los santeros, consiste en una tinaja de barro de unos 30 centímetros de alto que contiene en su interior piedras de mar, caracoles y agua. Además se añade una figura de sirena hecha de plomo que puede verse en cualquiera de los tantos establecimientos que hoy se dedican a vender objetos de santería. También se incorporan otros objetos de plomo. La tinaja, los santeros acostumbran a pintarla de azul. Por su parte, los babalaos consagran a Olokun en una tinaja de barro revestida de caracoles y de ella penden 9 tinajas, sujetas por cadenas que representan a Olosa, divinidad de las lagunas emparentada con Olokun. Esta divinidad no baja a la cabeza de los fieles, es decir, nadie entra en trance místico con ella. No es un santo que se consagre en ninguna cabeza. Cuando los santeros van a entregar un fundamento de Olokun, la noche anterior llevan a la persona que lo va a recibir al mar. Allí, en una ceremonia sencilla, se escogen las piedras y caracoles para una nueva consagración y se le pregunta a Olokun a través del oráculo de Obi, 4 pedazos de coco, si estas son las piedras, o tan, que ella desea. Algunas familias de santo, acostumbran a hacer sacrificio de una paloma allí en el mar para bañar con su sangre las piedras seleccionadas y ofrendar la paloma a Olokun. Al día siguiente se procede, con la presencia de un Oba, maestro de ceremonias, a ejecutar todos los rituales de la consagración que incluye algunos sacrificios de animales y a confeccionar el Aban, canasta de Olokun, ceremonia en la que pueden participar todos los presentes en el Ileosa, casa de santo, estén o no iniciados. Esto consiste en una limpieza ritual con granos, frutas y otros ingredientes, que al concluir serán llevados al mar por personas previamente instruidas en lo que deben hacer. El Olokun que entregan los babalaos, también requiere de ceremonias en el mar, mucho más complejas y dilatadas, aunque menos divulgadas. Para comprender la compleja personalidad de Olokun es necesario que se haga referencia a algunas de las historias que con el nombre de Pataquín se han conservado y en oportunidades recreado, en la santería cubana. En primer lugar a Olokun se le asocia con el diluvio universal. Según una de las historias de las que acabamos de hacer referencia, Olokun es una hija de Obatalá que vivía en el mar. Era una mujer muy bella. Un día Orisa Oko la vio desde la orilla, se enamoró de ella y decidió pedirla a su padre en matrimonio. Obatalá accedió a la petición, pero le advirtió al pretendiente que su hija tenía un defecto que él nunca debería sacarle en cara. El matrimonio se realizó y tiempo después, por causa de un disgusto matrimonial, ellos discutieron. Orisa Oko en medio del acaloramiento mencionó el defecto de Olokun. Fue tanta la indignación de ella que no solo rompió definitivamente con su marido, sino que además, decidió vengarse de toda la humanidad y obligar a su padre que enmendara su defecto. Esta fue la causa por la que, de acuerdo con Sango, que es también el dueño de la lluvia, comenzó a llover tanto que los océanos se desbordaron y todos los habitantes del planeta debieron refugiarse en las más altas montañas. Hasta aquí la primera parte de esta leyenda. Vale preguntar cuál era el tan escondido defecto de Olokun. La imaginación popular y el misticismo han intentado dar varias respuestas a esta interrogante. Unos afirman que Olokun era mitad pez y mitad mujer. Esto más bien se trata de apropiación cultural de las mitologías europeas. Aunque ya han pasado los siglos y los africanos incorporaron la imagen de la sirena a su cultura, no está demostrado que antes del siglo XIX fuera así.
Otros afirman que Olokun era contrahecha o coja. Por último, hay quienes afirman que poseía un solo seno, pero muy grande, lo que concuerda con algunas leyendas africanas en que se le atribuye lo mismo a Yemayá. Si tomamos en cuenta que los creyentes más viejos de la regla de Osa acostumbran a decir que Olokun es una Yemayá muy vieja o que es madre de Yemayá, no debe extrañarnos que asimilaran esta historia y se la atribuyeran a Yemayá. El respetado Babalosa Nicolás Valentín Angarica, fallecido, afirmó, Olokun es después de Odua, la más alta representación de Ocha. Esta santa que está representada en Ocha como la vida y la muerte. Olokun es deidad de Osa, porque es el mar, y el mar es solo expansión y extensión y es de Olokun donde sale Iyamoaya, que es así como se llama por Yemayá, que quiere decir, madre del mundo. En África hay algunos lugares que se llama Iyamoaya, madre de los peces. En fin, Olokun todo lo abarca. El mar es un mundo profundamente desconocido y respetado por el africano. Al mar se le llama Okun superíndice 1.4.14 Manual de Oriate. Nicolás Valentín Angarica, pp. 14-16. En Olokun, Sik, está la vida de todos nosotros y allí está nuestra muerte también, representada por dos grandes espíritus, Somugaga y Akaro. En Somugaga está representada la vida y en Akaro la muerte superíndice 1.5.15 y Bidem, pp. 16-19. Somugaga quiere decir, Somu, Teta, Mama, Gaga, grandísima. En algunas imágenes Yoruba se representa a Yemayá con unos senos muy grandes, porque son la reafirmación de que se trata de la maternidad universal. Podemos pensar entonces que no era que Olokun tuviera un solo seno, sino que tenía dos, pero muy grandes y ese pudiera ser el defecto del que se hablara en la leyenda. Veamos entonces la segunda parte de la historia que hemos venido contando. Cuando el diluvio obligó a los hombres a refugiarse en las montañas, Orisaoko apesadumbrado comenzó a idear una solución. Fue así que pensó llamar la atención de Olofin, que ya se había retirado del mundo. Lo que se le ocurrió fue sembrar la ladera de la montaña en la que se encontraba con plantas de 7 colores diferentes. El éxito de esta operación se confirmó el día que Olofin fijó su vista en el planeta y le gustó tanto aquella combinación que decidió enviar desde el cielo 7 colores iguales. Por aquella escalera que resultó ser Esumale, el arco iris, ascendió Yemayá y pudo contarle al Supremo Hacedor lo que estaba ocurriendo en la tierra de inmediato. Olofin ordenó que comparecieran los involucrados en aquel hecho a un juicio en su presencia. Olokun expuso sus pretensiones. Olofin sentenció, has ganado la guerra, nadie puede desconocer tu poder, pero Yaobatala te hizo así, y así te tienes que quedar. Como eres muy peligrosa y puedes poner en riesgo todo lo que he creado, te condeno a permanecer encadenada en el fondo del mar. Diciendo esto entregó a Yemayá las cadenas para que amarrara a Olokun en el fondo del océano. De todo lo anterior podemos inferir que las discusiones sobre la sexualidad de Olokun se basan en que, por tratarse de una energía que permanece oculta a la vista de los humanos, se especula sobre sus características, ya que los orisas son elementos de la naturaleza y con frecuencia, aún sobre los más conocidos, se discute acerca de su identidad antropomórfica. Por otra parte, esto explica por qué se asegura que es una deidad que confiere firmeza en todos los aspectos de la vida a aquellos que la reciben. Esto último fue la razón por la cual una de las ahijadas de Monserrate González, concibió que Olokun pudiera ser entregada a aquellas personas que, aunque no fueran iniciadas en la santería, estaban necesitadas de buscar firmeza en las cosas de la vida. Esta decisión litúrgica constituye la causa por la que hoy millones de personas en el mundo entero y en Cuba posean el fundamento de Olokun. La casa olvidada de Olokun. La historia de las religiones de origen africano en Cuba está poblada de fuertes personalidades,
poco conocidas aún, pero jamás olvidadas, porque una de las virtudes de los africanos y sus descendientes es la de venerar y rendir culto a sus antepasados. Ellos fueron los que desarrollaron con éxito una cultura de resistencia que permitió que sus costumbres y creencias llegaran hasta nuestros días y perduraran en un clima hostil como lo fue el de los primeros 50 años del siglo XX. Cuando se producen las distintas actividades que reúnen a los creyentes como son las fiestas por el aniversario de consagración, llamadas también cumpleaños de santo, rituales con música en los que se emplean tambores, güiros, cayons y violines, o ceremonias fúnebres como el lituto por las honras a un sacerdote fallecido, es habitual que se hable de los ancestros más inmediatos y hasta de los más remotos, ponderando sus virtudes como iniciados y padrinos de otros muchos. En estas ocasiones es frecuente oír hablar de personas que vivieron a finales del siglo XIX y principios del XX, como lo fueron Latuán, Obadimeyi y otros cuyas vidas transcurrieron después. Es muy frecuente cuando se habla de Olokun que se diga que todos los Olokun que hay en Cuba nacieron de manos de la hiyalosa matancera Ferminita Gómez, pero, ¿quién era esa persona? La mayoría solo conoce su nombre y su origen era de Matanzas, dicen. Fermina Gómez Pastrana, la gran hiyalosa, madre de los secretos del santo, falleció el 27 de septiembre de 1950 en la ciudad de Matanzas a la edad de 106 años, en su domicilio ubicado en la calle Salamanca número 104. Su nombre de santo era Osaví, donde nace la osa. Había recibido Olokun cuando era muy joven de manos de Mamón Serrate González, a la que ya hemos hecho referencia. Por aquel entonces el Cabildo Egba se encontraba en la calle Daoize entre Compostela y América en la referida ciudad. Fermina Gómez había sido iniciada, es decir, le había hecho santo un africano conocido como Ño José, pero le había hecho Osun, al parecer no le fue bien. Mamón Serrate le viró el oro, lo que consiste en un procedimiento litúrgico para ponerle otro oriza en la cabeza. En este caso Mamón Serrate la coronó con Yemayá y previamente le entregó Olokun. Si tomamos en consideración que Mamón Serrate falleció en 1906, todo lo que acabamos de decir ocurrió en el siglo XIX. Con posterioridad, el Cabildo Egba se trasladó para la calle Salamanca número 104 entre Manzaneda y 2 de Mayo, casa de Fermina, lugar donde aún se encuentra. Hacia allí nos dirigimos. Cuando llegamos a la referida dirección encontramos una casa en ruinas, pero a pesar de nuestro asombro decidimos tocar a la puerta. Nos abrió un hombre de unos 50 años, mestizo de africano y asiático, lo que es muy frecuente en esta provincia, dijo llamarse el Chino, en ningún momento nos reveló su verdadero nombre, pero se mostró cooperativo. Nos refirió el Chino que en aquella casa radica actualmente el Cabildo Egba y fue la residencia de Fermina Gómez hasta el momento de su fallecimiento. Allí se conservan los tambores de Olokun que durante más de 100 años no habían salido del lugar, hasta que un escritor afro-norteamericano insistió en ello, sin tener en consideración sus advertencias de que eso podía producir desgracias. Ese escritor venía acompañado por uno de los ahijados de Fermina llamado Eugenio Lamar Delgado, hijo de Elegua, conocido como Cucho, que falleció algunos días después. Cucho se asoció con Chacha, uno de los tamboreros del Cabildo, un hombre de avanzada edad. Los tambores no quiso mostrarlos destapados, se encontraban en una de las 2 habitaciones que conservaba el inmueble y que están también en muy mal estado. Allí, en una esquina, cubiertos con una sábana blanca, están los 4 tambores rituales consagrados al oriza de las profundidades de los océanos, únicos de su tipo en Cuba y en las Américas. Además de brindarnos la mayor parte de los datos que hemos utilizado aquí, nos mostró las fotos de Fermina, de 2 de sus hijas y las de Mamón Serrate, que aún se conservan en la casa.
afirmó que Fermina siempre decía que Olokun era la madre de Yemayá, que entregaba a este Orisa sin herramientas o figuras de plomo, solo con piedras, caracoles y corales, que es lo que existe en el fondo del mar. También sostuvo el chino que esos tambores los habían traído de África. Lo que no resulta muy probable, porque ello querría decir que Mamon Serrate viajó a África después de obtener su libertad y para ello hubiera tenido que ir de Cuba a España y de allí a Portugal para luego trasladarse a África. Esa era la vía que existía en el siglo XIX. No obstante, los actuales descendientes de los Egbados sostienen que los tambores se trajeron de Nigeria. Hubo casos de africanos que luego de desaparecer la esclavitud, e incluso antes, después de obtener su liberación, se trasladaron a sus países de origen, y también de africanos que llegaron a Cuba por su propia voluntad, en busca de familiares que fueron capturados y vendidos como esclavos. Continuó narrando el chino, que cuando el investigador afro-norteamericano vino a su casa en compañía de Cucho y de Chacha, él no quería entregar los tambores. Yo los dejé, dijo con patetismo. Cuando empezaron a pasar las cosas me los devolvieron. Según él, además de los tambores, también se conserva en la casa el Olokun de Fermina, el Sangó de Mamon Serrate, el Agogó Olokun, campana de Olokun, y otros fundamentos litúrgicos de los cuales él es el custodio. Aclaró que ninguna entidad cultural se ha interesado por el estado del inmueble, pero que cuando declararon los tambores de Olokun como patrimonio nacional quisieron que él los entregara para un museo, a lo que, por supuesto, se negó. El castillo de San Severino de Matanzas. El castillo de San Severino de Matanzas lleva el nombre del gobernador don Severino de Manzaneda, que lo hizo construir por los años 1694 y 1695, poco después de haber fundado la villa de San Carlos y de San Severino de Matanzas. Se encuentra ubicado en la costa septentrional de la bahía, a la entrada del puerto. La construcción de este castillo respondió a la necesidad de proteger a la ciudad de los ataques de piratas y corsarios, tan frecuentes en esos siglos. Actualmente el inmueble constituye una construcción excepcional y la edificación más significativa de la ciudad, con acceso al mar por una de sus entradas. En una de las salas del castillo de San Severino, hoy se encuentra situado el Museo de la Ruta del Esclavo en Cuba, parte esencial del proyecto La Ruta del Esclavo, llevado a cabo en nuestro país por la UNESCO, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura y la Fundación Fernando Ortiz, desde 1996, cuando fue su constitución oficial el 10 de septiembre. En dicho museo se pueden encontrar representaciones de los orisas más conocidos con sus trajes típicos, colores y parafernalias de Elegua, Ogún, Ososi, Orula, Obatalá, Yemayá, Osun, Sangó, Agayú, Babaruaye, Oya y los Ibeyes, también representaciones de los Iremes o diablitos Abacuá, así como todos los instrumentos de percusión de las distintas etnias africanas que entretejieron el tapiz cultural de la provincia, una de las más ricas en estas tradiciones. Entre estas culturas se encontraban, la procedente de Dahomey, actual República de Benín, conocida en Cuba como Arará, la de los distintos grupos Yoruba, Egbado, Oyo, y Yesa y otros, la Bantú, de los Congos, la Ganga, de Senegal y la Carabalí, de Nigeria. El juego de 4 tambores rituales de origen Egbado, consagrado a la orisa de las profundidades de los océanos, que exhiben en este museo, son réplicas fieles de los originales que se conservan en la antigua casa de Fermina Gómez, el Cabildo Egbado en Salamanca 104, donde se practica y conserva el culto a Olokun, según la tradición religiosa y popular de la ciudad. Allí nos encontramos al investigador Andrés Rodríguez Reyes, encargado por la oficina del historiador de la ciudad, para lo referente a la regla de Osa y al programa de la Ruta del Esclavo en la provincia.
Aprovechamos para preguntarle si existía algún interés en el Cabildo Ugbado, casa de la difunta Fermina Gómez, por parte de las autoridades matanceras, a lo que respondió, sí, pero para convertirlo en una casa museo. Los fundamentos que allí se conservan, como el Olokun Madre y sus 4 tambores y otros elementos consagrados, propiedades del Cabildo Ugbado, ya desaparecido, pasarán a ser piezas museables. Aquí en Matanzas, a pesar de haber existido muchos cabildos africanos, los Ugbado eran los que más cabildos tuvieron. Ya los otros han desaparecido físicamente, pero en la popularidad matancera se conserva su recuerdo. En ellos se conservó el culto a Olokun, y también la forma de asentar directamente otros santos como Agayú y Babaluaye. Esta modalidad litúrgica es poco conocida en otros lugares del país y muchos santeros no se atreven a intentar por desconocimiento de sus secretos. Cuando se le preguntó si conocía de otros fundamentos de la Osa que aún estuvieran en la casa de Fermina, nos dijo, sí, se llama Abataa, está tapado en una esquina y dicen que cuando se le da de comer la sangre de algún animal, a los 3 días, y sin la intervención de nadie, sus aguas están limpias como las de un manantial. Las mujeres que tienen problemas para parir le hacen rogaciones y beben de su agua. Dicen también, que cuando hay tormenta ese santo se mueve tanto que se siente. Indagamos si conocía algún ahijado de Fermina que quedara vivo y nos contestó que solo conocía a uno, Alfredo Calvo, y nos informó acerca de la forma de localizarlo. El último ahijado de Fermina Gómez, Alfredo Calvo Cano, es el único ahijado vivo que se conoce de Fermina Gómez. En la actualidad tiene 76 años y según nos dice tiene 23 hijos, pero es una persona activa que se desenvuelve como Oba, maestro de ceremonias, de la regla de Osa. No solo es conocido como tal en toda la provincia de Matanzas, sino también en parte de La Habana, de donde lo reclaman, a veces por su reconocido prestigio y seriedad como religioso. Su casa, situada en la calle Velarde número 30223 entre Compostela y San Carlos, barrio de Simpson en la ciudad de Matanzas, es espaciosa y con los requerimientos que exigen los rituales de la santería. Me iniciaron en el santo en 1945, cuando tenía 16 años, nos dice. Tía Fermina, cuando yo tenía 9 o 10 años, me entregó Olokun. No es como ahora que hay muchos inventos, ella lo entregaba con piedras, corales y caracoles solamente. No llevaba ni sirena, ni ninguna pieza de metal como ahora, solo 2 manos de caracoles, una abierta y la otra cerrada. Ahora han inventado un camino de Olokun en el que primero hay que recibir a Sabá. Eso es una mentira, Olokun es una sola. Cuando se va a recibir Olokun, como nosotros siempre lo hemos hecho, se lleva al ahijado al mar y se pregunta a cada piedra con el oráculo de Obi, Coco. Cuando las piedras están escogidas se sacrifica allí una paloma. Hace muchos años, recuerda, sin mucha dificultad, cuando vivía tía Fermina, vinieron unos babalauos de La Habana para hacer rogación a Olokun, entre ellos Cheche y Febles Superíndice unos 6. Cuando se estaban iniciando las ceremonias en el Igbodu, cuarto de santo, ellos quisieron ponerse unas caretas blancas. Ella se molestó mucho y les dijo que se entregaría como está establecido en la Osa, que las caretas no eran necesarias. 16 se refiere a Miguel Febles Cordero y Bonifacio Valdés, que fueron 2 babalauos muy conocidos en La Habana. A mí me hicieron agayú directo en casa de tía Fermina, en Salamanca 104, ella murió en 1950. Mi nombre de santo es Obatola. Hace algún tiempo me encontré con una hermana mía de santo, otra ahijada de tía Fermina que vive en La Habana. Voy a tratar de buscarles la dirección. Lo anterior nos remite a lo planteado por Raimundo Respalfina, según me confesara un hijo de Obatalá. En la vasija mayor de Olokun se guardan algunas piezas de reciente procedencia, pero que ya se han incorporado a la costumbre.
junto a los atributos más convencionales. Fue en este siglo, el autor se refiere al siglo XX, cuando Miguel Febles decidió introducir en el secreto de Olokun otras representaciones marinas como estrellas, caballitos de mar, barquitos y anclas. Superíndice 1717 Misterios abisales, el mito de Olokun, Raimundo Respalfina. Las fiestas de Olokun en sus inicios se celebraban en vísperas del 24 de septiembre, pero ya en la primera mitad del siglo XX se comenzaron a celebrar en vísperas del 8 de septiembre, Día de la Virgen de Regla. Hasta 1960, aproximadamente, eran muy populosas e incluían ceremonias en la bahía de Matanzas en las que se ofrendaba el sacrificio de un animal de 4 patas, carnero, y varios de plumas. Sin embargo, Fernando Ortiz recopiló información, posiblemente en La Habana, de una tradición distinta. A Olokun no le atañen íntegramente los tambores batá, sino su tambor especial. Se suena raras veces en templos de La Habana y de Matanzas, y se hace generalmente a la vista del mar, que es donde reside la deidad. Es baile que debiera hacerse en una fiesta cadareña muy reservada, y cuando lo ordena el oráculo de Ifá, el domingo de resurrección, pero pasan años sin que sea celebrada por el temor respetuoso que produce dicho baile, pues se dice que quien ejecuta su danza poniéndose la litúrgica careta personificando al dios, se muere pronto. La prueba, dicen, es que no hay un vivo de los que lo hayan bailado. Esto aparte de los factores económicos, hay que ofrendar un venado vivo y alquilar lanchones para ir al mar, amén de otras costosas ofrendas. Un viejo babalao recién fallecido nos decía, antes todo era fe y hoy todo es negocio. Superíndice 1.8 Los instrumentos de la música afrocubana, Fernando Ortiz, Vol. I. P. 377-378. Natalia Bolívar, quien, al parecer oyó la misma versión, afirma, se le da comida en el mar. Desde que murió Tata Gaitán se teme darle comida a Olokun. De los que van, siempre muere uno. Como nadie quiere ser el muerto, su salida se pospone siempre. Superíndice 1919 Los orizas en Cuba, Natalia Bolívar, p. 148. Aunque esta investigadora hace también referencia a que en 1944 los estibadores del puerto de Matanzas mantenían esta tradición, pero no dice más al respecto. Esta afirmación, que es muy frecuente escuchar en nuestros días, no partió de los estibadores de Matanzas, pues evidentemente allí sucedía algo muy diferente. Los ahijados de Fermina, que trabajaban en el puerto de Matanzas, nos refiere Alfredo, se encargaban de arreglarlo todo con el práctico del puerto para la lancha a utilizar en